El miedo y la ansiedad son emociones o sentimientos que surgen cuando nos sentimos amenazados. Son desagradables, pero tienen un papel esencial en nuestra supervivencia y también tras un diagnóstico de cáncer. El doctor Cristian Ochoa nos va a dar las claves acerca de por qué el miedo y la ansiedad tienen un rol importante tras el diagnóstico. El miedo o ansiedad en cáncer son emociones complicadas y desagradables que sentimos, sobre todo porque nos estamos sintiendo amenazados por lo que es la enfermedad y todo lo que supone. Normalmente esta amenaza que estamos sintiendo, lo que hace el miedo y la ansiedad ante esta amenaza es prepararnos, es ponernos en la mejor disposición para afrontar esa exigencia que nos está suponiendo la enfermedad. Pero ¿cómo identificamos que estamos experimentando miedo o ansiedad? Básicamente hay dos espacios, digamos dos lugares donde eso lo notamos más. Una parte es nuestra mente, nuestros pensamientos, que tiene que ver con estar reiteradamente pensando en la enfermedad, como también catastrofizando lo que puede pasar, como buscando también razones y anticipándonos a lo que pudiéramos vivir siempre en la peor de las circunstancias. También la sensación como de estar bloqueado o de pensar con mucha dificultad suelen ser elementos muy típicos de nuestro espacio mental que está colapsado. Y luego otra parte es en nuestro propio cuerpo. La ansiedad la notamos en que estamos con taquicardias, en que estamos inquietos, en que estamos hiperalerta, que estamos muy susceptibles y también, por ejemplo, en sensaciones como mucho más aún físicas, ¿no? Como estar un poco mareado. La ansiedad, cuando funciona de forma adaptativa, lo que hace es nos pone en alerta, nos activa, nos implica en aquello que estamos viviendo y sobre todo nos prepara y anticipa aquello que necesitaremos tener en cuenta en el futuro. Un buen nivel de ansiedad e incluso de estrés es necesario en una enfermedad que está moviendo muchos de los temas importantes de tu vida. Lo primero de todo es empezar a conectar otra vez qué es lo que estás viviendo con esos sentimientos de inseguridad, de miedo y de ansiedad que estás experimentando. Una de las cosas más importantes que hay que hacer es poner nombre a lo que estás viviendo. Normalmente hablamos de ansiedad cuando lo que sentimos es un sentimiento muy vago y muy colapsante, pero que en el fondo no podemos identificar. Por eso siempre decimos que es muy importante pasar la ansiedad a miedo. Los miedos los podemos reconocer, podemos ponerles hasta cara, le podemos poner nombre. Es importante que sepas si lo que te está pasando, por ejemplo, es que tienes miedo a sufrir, si tienes miedo a comunicar lo que te pasa, si tienes miedo a perder cosas. Es importante que identifiques esos elementos por los que te sientes amenazado. Por ejemplo, otra cosa que también ayuda a regular la ansiedad, si decimos que la ansiedad nos prepara para el futuro, nos proyecta al futuro, porque quiere prepararnos para ello, es bueno proponerte esos escenarios que temes, pero no tienes que quedarte viviendo en ellos. Que te prepares para los posibles peligros que tengan no quiere decir que tienes que vivir perpetuamente en aquello que temes. En este punto, una frase que a veces nos han dicho algunos pacientes y que creemos que es muy útil es: vale, prepárate para lo que venga, para lo difícil, incluso para lo peor, pero trata de esperar siempre lo mejor. En este sentido, también creemos que es muy importante y va a ayudarte sobre todo a manejar todas esas sensaciones físicas que pueden ser muy desagradables, de dificultades para respirar o que puedas sentir taquicardias. Esos elementos quizá más corporales desagradables es que puedas practicar algunas técnicas de regulación emocional que te ayuden a regular tu respiración, que te ayuden, por ejemplo, a hacer algunas de esas prácticas de atención consciente, de contemplativa, gente que hacéis yoga, gente que tratáis de dirigiros a vuestro cuerpo en esta enfermedad, en el proceso que estáis viviendo, de una manera que os ayude a reconocer esas sensaciones y de alguna manera a equilibrarlas y regularlas de una forma diferente. Tienen que ver sobre todo cuando la intensidad de esa ansiedad es muy elevada, que te colapsa, que no te deja pensar con facilidad, que se va generalizando esa ansiedad. Es casi como que ya no solo la sientes en un lugar concreto y en una situación concreta, sino que todo en tu vida pasa a ser una amenaza. Cuando empecéis a notar que ya todo pasa a ser temeroso, es un momento también importante para pedir ayuda. Otro tema importante por lo que consultar por la ansiedad es cuando la única manera que tenemos para afrontar lo que estamos viviendo es evitar esas cosas que tememos. Por ejemplo, si para evitar que me pregunten sobre la enfermedad no tengo que salir de casa,
si para poder sentirme tranquilo tengo que evitar cualquier tema que tenga que ver con la enfermedad, o si solo sentimos ansiedad ante los controles, si sentimos ansiedad ante un momento puntual que nos han dado una mala noticia. Eso entraría dentro de lo normal, pero si se mantiene incluso mucho tiempo después de que nos han dado una mala noticia, sería un momento importante para consultar. En general, quizá un criterio muy fácil para saber si necesito pedir ayuda es que realmente esté dificultando mi vida cotidiana esta emoción y este sentimiento que tengo. Si me cuesta ir al trabajo, si me cuesta estar con los míos, si me cuesta llevar una vida cotidiana normal, es una razón importante para pedir ayuda profesional a un profesional de la psicooncología. Ellos pueden servirte un poco como regulador, como amortiguador de esa exageración y de esos temores. O sea que en este sentido puede ser importante que ellos te ayuden a equilibrar esta emoción, pero siempre partiendo de que son temores razonables, que necesitas hablar de ellos y no que te quieran calmar fácilmente diciéndote que no pasa nada y que en el fondo todo va a ir bien. La mejor ayuda que puede dar a alguien es entender que lo que me está pasando es importante, dejarme hablar de ello, incluso ayudarme a pensar en esos escenarios, aunque pueda ser duro a momentos, que temo, para luego ser capaces, las personas que están a mi alrededor, de situarme en un lugar seguramente más equilibrado y más sensato de esos temores que estoy experimentando. Lo importante será compartir estos miedos de una manera que sea sostenible, ni que sea algo que se tenga que hablar todo el tiempo, a todas horas, y que al final colapse no solo el espacio mental de ti, que lo estás viviendo, sino el de toda tu familia, que parece que para ayudarte solo se puede hablar de la enfermedad y que ese sea el único tema importante, ni tampoco quitarle tanta importancia y decir que es algo tan poco importante y en el fondo que queriendo verlo todo de una forma excesivamente optimista y sin ningún tipo de reconocimiento de que en el fondo está siendo algo que te está generando temores y ansiedad. Encontrar ese equilibrio entre la importancia y no catastrofizar.